Eh, bueno, entonces, como les decía, la clase anterior, pues, habíamos visto cómo, bueno, esto es de otro ejercicio que estaba haciendo, pero estábamos viendo cómo cada una de las acciones que yo defino para mi controlador, en este caso el controlador de los artículos, me permite o me pide en la estructura de Cake también crear una vista. Entonces, acuérdense que pues las funciones dentro del controlador que era Articles Controller corresponden a cada una de las vistas que después se van a generar. Entonces uno está index, view, add, edit y delete no tiene porque delete es una acción que no me presenta más respuestas. Entonces, Profe, no vemos pantalla, yo no veo pantalla. No sé si soy el único. eh, Sí, estimadísimo profesor, no vemos tu pantalla. estimadísimo. Escuchamos tu melodiosa voz la melodía de fondo, Okay. pero no Ok, vemos. ok. Calma, calma. Ya, voy a compartir pantalla. No lo había compartido, pensé que sí. Yo aquí hablando. Eh, listo. Gracias por todas las flores. Ahora sí están viendo pantalla. Sí, señora, ahora Gracias sí. a los dos que Sí, estaban ahora sí. poniendo atención. Mentiras. Entonces, lo que les decía era que aquí estaba viendo en el código el controlador. Entonces lo voy a ampliar un poquito. Para que sea mejor el código. Bueno, aquí se ve mucho más grande. Pero entonces aquí cada una de las funciones principales, que es index, view, add y edit, tienen una vista correspondiente. Entonces en la estructura de la aplicación, que está acá, este CMS, en source, hay una carpetica aquí que se llama view, y dentro, siempre voy al que no es, a templates, perdón. Entonces en la raíz, en templates, entonces hay una carpeta que se llama articles. En esa de articles, pues está una vista correspondiente para cada función dentro del controlador. Entonces, como para hacer un recuento de lo que pasa acá, entonces, primero está dentro del source tables, model table, está este archivo de articles table, que lo que tiene es un par de configuraciones y una validación. Entonces, esta configuración que me genera un slug, un alias para mi artículo. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y este validator, que es el que me valida, entonces utiliza unas librerías de validación y otras de texto. Y pues por defecto para que herede todo lo que tiene table, pues utiliza también eh, la librería table de Cake. Entonces, como les decía también la clase pasada, pues una de las cosas interesantes es que cuando uno hace la construcción de la aplicación con el comando de Composer, él descarga todas las dependencias para que yo pueda trabajar mi aplicación. Entonces, eso es una súper ventaja porque migrar la aplicación es básicamente coger la carpeta de archivos, montarla dentro de otro servidor y coger la base de datos y también migrarla dentro del otro servidor. ¿Qué es lo importante ahí? Pues tener en cuenta que Composer esté funcionando y que todas pues, que las librerías que necesita Cake pues funcionen. Igual, cuando ustedes ven la interfaz de Cake, entonces vengan, entro acá. Entonces, esta es la vista de articles, este es el index de articles, lo está cargando. Entonces, por defecto, Cake tiene esta interfaz bueno, con este loguito acá de Cake. Tiene un enlace a la documentación, a la explicación del API. Y bueno, este es el index, ¿sí? De mis artículos. Entonces, si voy a ver la base de datos, como para que se hagan una idea de qué es lo que estoy viendo acá.
Entonces, en la base de datos hay una tabla que se llama articles. Entonces tiene que tener exactamente el mismo nombre que el controlador, porque si no, Cake no la va a encontrar. Entonces la tabla se llama articles acá. Entonces fíjense que tiene el título, tiene el slug, que es el que se genera automáticamente, el body, que es el cuerpo del... Este que es una banderita que me dice si está o no está publicado. Listo. Y pues el user ID que aquí viene quemado, viene por defecto, siempre va a ser el 1. Pero pues también hay formas de validar que, pues digamos, en la estructura él sabe que esto es una llave foránea. Entonces, la idea es que eso también lo tiene en cuenta cuando se genera el... Entonces, fíjense que aquí el user ID es una llave foraria que viene acá de user key, bueno, que es esta acá, de users. Entonces, él sabe que existe esa llave primaria acá y la busca. Pero bueno, eso es otro tema que podemos ver. Entonces, fíjense que aquí viene toda la estructura de cómo se muestra el artículo y eso yo lo puedo ver aquí en la vista. Entonces, vengo aquí al raíz, a templates y en articles abro la página index. Entonces, para que lo vean un poco mejor. Mira, está muy grande. Aquí, listo. Entonces, fíjense que esto es una tabla, pues más como por temas didácticos está montada en una tabla. Entonces, la tabla tiene unos header, pues viene un título, fecha de creación y acción, que esos son los que se ven acá. Título, fecha de creación y acción. ¿Listo? Y aquí después, pues cada uno, pues viene aquí un for each, que lo que hace es básicamente hacer una recuperación de todos los artículos que hay. Entonces, este articles controller en la función index, aquí por aquí. Entonces, cuando viene aquí a hacer esta paginación, pues básicamente lo que hace es una consulta a la base de datos y eso retorna un arreglo de resultados de registros que lo va a desplegar acá en el index, en este index de acá. Este no es, lo voy a cerrar para que no se confunda. Es este. Listo, entonces aquí retorna todos los valores que en un arreglo que se llama articles y cada uno lo va recorriendo. Entonces, primero obtiene, entonces aquí hace un enlace, tiene el título, pero el enlace va al alias, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo le hago clic al título, entonces él va a ir a una URL que corresponde específicamente al view de este first post, de este artículo. Entonces, fíjense que viene articles, la ruta completa es articles, view, first post, que ese es el alias de este artículo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo voy al controlador, a mi articles controller, aquí voy a borrar que tengo varias cosas de otras clases. Y aquí el view, fíjense que tiene un parámetro que es slug, que lo deja null por defecto, pero pues el slug es ese alias que les decía, y entonces con ese él va y consulta y obtiene la versión compacta del artículo, bueno, obtiene una versión, y para verlo tengo que hacer esta vista view, abrir con Sublime. Entonces, nada, aquí simplemente me muestra el título. Entonces, fíjense cómo muestra cada uno de los elementos. Entonces, simplemente article en su parte title y este es un article en su parte body. Listo.
Y acá simplemente muestra la fecha de creación y la formatea en un formato específico para que se pueda ver y se pueda entender. Cada uno pues viene en una etiqueta de PHP, entonces el título viene, ok, 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 ok. El título viene en una etiqueta H1 y el resto viene pues en etiquetas parágrafo. La fecha viene en una etiqueta small. O sea, lo que realmente viene de Cake es esta sintaxis, ¿sí? De cómo me va a mostrar ciertos elementos. Y está acá. Y está acá. Así que son básicamente clases que tiene construidas Cake para poder retornar los valores que está consultando. ¿Listo? Entonces, acá, bueno, se supone que se ve al index, pues voy al index de mi aplicación, pero termino yendo al localhost. Entonces, este es el home del localhost. Y bueno, de pronto para los que han sido un poco más detallistas, fíjense que por defecto también la plantilla de Cake en esta estructura de desarrollo, aquí abajo tiene una barra de estado que me va mostrando qué más está haciendo la aplicación. Así, entonces, cada uno de entonces en este caso, que el controlador, qué es lo que está haciendo el controlador acá. También tiene un log de consultas. Entonces, fíjense también cómo hace los queries acá. ¿Sí? Y bueno, aquí muestra bastante información. Entonces, aquí me muestra cuál es el arreglo que está devolviendo, qué es lo que tiene el arreglo, qué información tiene. Entonces, el arreglo en su posición 0 tiene el primer, ¿sí? Esta es la consulta completa del primer artículo y esta es la consulta completa del segundo artículo. Entonces, eso es bastante útil en tiempo de desarrollo, me puede pues, beneficiar bastante. Entonces, le puedo hacer un seguimiento bien preciso a todo lo que estoy montando ahí. Entonces, termino de recorrer acá la vista está del index y aquí hay dos acciones al final, entonces me muestra el título, me muestra la fecha y después me muestra dos acciones, una que es para editar el artículo y otra para borrar el artículo, ¿ok? Entonces, si yo entro a editarlo, pues simplemente me abre otra página, que es otro view, que es el que está aquí, que se llama Edit. Entonces, este es el que abre acá. ¿Sí? Entonces, es muy similar al otro de Add. Entonces, Add y Edit son muy parecidos, ¿sí? Solo que la gran diferencia que tiene es que yo aquí estoy mandándole quemado el valor del usuario, eso debería ser una variable de sesión que lo transporte. Y acá en el edit, pues no la necesito, sino simplemente pues lo obtengo de la consulta que hago allá en la base de datos. Entonces lo mismo, acá yo sí puedo ver mi SQL, mi log, entonces aquí me hace esta consulta, veo las variables, pues básicamente es este arreglo que me obtiene todos los valores de mi artículo, ¿sí? Y aquí yo puedo pues cambiar cualquier cosa. Entonces fíjense, aquí, bueno, aquí de paso hago una explicación extra, que es el tema de las validaciones. Entonces, básicamente aquí me está haciendo una validación y me dice no puede guardar el artículo porque el valor que se provee no me especifica para qué campo, pero no es válido. ¿Por qué? Porque acuérdense que les había explicado en la clase anterior que aquí las validaciones que se hacían eran las siguientes. Una, que no se podían incluir cadenas vacías en el título, que el valor mínimo, el largo mínimo
del título era de 10 caracteres y el largo máximo es de 255, no me va a permitir eso. Y el cuerpo del artículo no va a tener menos de 20 caracteres. Entonces, esas son las validaciones que está haciendo ahí. Y pues cuando ya tiene más de 20 caracteres, me va a permitir guardar el artículo, lo actualiza, ¿sí? Entonces aparece, bueno, ahí no le trabaje el... Pero ahí aparece el mensaje que efectivamente lo actualizó y que no, pues que no hubo problema en eso. Voy a crear otro artículo para borrarlo y simplemente mostrarles cómo funciona. Listo, entonces, Me toca leer los subtítulos. que alguien está haciendo una pregunta. Sadan. 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 Bueno, digamos que no. Eh, eh, bueno, listo. Entonces lo que les decía que básicamente no permite que ninguno de los dos campos esté vacío. Entonces, si trato de hacer la inserción con los campos vacíos, en este caso, pues nuevamente me va a salir el mensaje de que bueno, aquí fue peor porque me salió un error. Este error es bien curioso porque ahí me está diciendo que hay un campo que se llama slug acá en, en la tabla de artículos. Y aquí por alguna extraña razón sí aceptó el, el campo vacío, o sea, sí me lo guardó, pero me está diciendo que ya existe un artículo con este slug vacío. Entonces, esa es la validación que ese es el error que me está saliendo. Entonces, me está diciendo, ya existe una entrada que tiene ese slug que usted está metiendo, ese alias. Entonces, pues bueno, aquí la voy a poner. Pero ahí el tema es que el artículo no puede tener, otro artículo nuevo no puede tener el mismo título. Bueno, aquí puedo borrar este que quedó vacío, que grabé por error. Y de una vez les demuestro qué pasa con la acción de borrar. Entonces, vengo acá. Y me dice que too few arguments. Bueno, creo que no puedo borrar uno que esté con, a borrar este, a ver si este sí me lo deja borrar porque básicamente no puede ir vacío el, voy a borrar este de acá, pero bueno, ese es un error de código. Igual, pues aquí yo puedo cambiar los textos del mensaje. Entonces la acción, aquí yo la puedo llamar es borrar. No, mentiras, se llama delete porque así se llama la acción. Aquí le voy a cambiar el nombre aquí. Borrar, quitar. Acá, el mensaje. Yo puedo, pues igual puedo personalizar muchos elementos. Y como, pues como les decía, hasta ahí es bien interesante que todo el tema del CRUD ya está definido en Cake. Entonces, eh, listo. Entonces, todas esas acciones también están definidas en cada una de las funciones. Entonces, por ejemplo, si aquí veo qué pasa en el controlador,
en la acción add. Listo, entonces después de que hago el envío de la información, pues él vuelve al index, ¿sí? Entonces cuando todo termina diciendo, simplemente vuelve al index y ya hace una redirección al index cuando todo sale bien. Si no, pues me va a mostrar el mensaje de error y permanece en la ventana de error si no puede hacer el guardado o la edición. Pues lo mismo pasa aquí en el de editar, pues de manera análoga el de add y edit son similares. Entonces no se puede actualizar. Bueno. Listo. Entonces, eso sería como la explicación sencilla de cómo uno puede crear fácilmente un CRUD en Cake PHP. Entonces, aquí dejo de grabar por hoy.